querido amigo y hermano masón Edgar Valenzuela Camacho. Muchas gracias por acompañarnos en esta séptima emisión de la quinta época de nuestras charlas entretenidas. Al contrario, eh, venerable maestro, encantado de estar aquí con Gracias, usted. Edgar. Pues mira, con que me consideres tu amigo, que deja de lo de venerable maestro, con que seamos como somos amigos entrañables, compañeros de pensamiento y de lucha, te agradezco mucho que estés con nosotros. Fíjate que, queridos amigos, Edgar, amigos internautas, nuestro invitado de hoy es un profesional experto en ciencias políticas. Es un egresado de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y yo me propongo aprovechar sus conocimientos, su experiencia, para platicar acerca de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y me voy a atrever a decir, a mí me parece que es un organismo ya con 75 años de edad prácticamente, y en mi opinión es un organismo decrépito, obeso, inútil y cínico. Edgar, querido, ¿debo retractarme o en alguna medida coincido con tu opinión? Eh, yo no sería quizá tan categórico Tan drástico. en los adjetivos, aunque sí coincido que está rebasado. Ya eh, las funciones para las que fue creado, el mundo en el que fue creada la ONU es muy distinto al que vivimos actualmente. Entonces ya no refleja tanto la situación de ese momento y por eso es que surgen tantas dudas sobre su funcionamiento. Fue creada, tengo entendido, en 1945, a raíz de que terminó la que se ha considerado o se llama la Segunda Guerra Mundial. Este término, bueno, pues lo usamos porque así nos entendemos. Eso de que sea la segunda y de que sea una guerra mundial, pues nos identifica a qué nos estamos refiriendo. Cuando la expansión de Alemania puso en riesgo algunos de los países contrarios, y entonces se unieron la mayoría de ellos en contra del eje Roma-Berlín-Tokio, que era Alemania, Italia y Japón. Entonces, esos tres estaban tratando como de pues, imponer su hegemonía, y los demás países de Europa pues dijeron no. Y entonces comenzó la lucha. El problema era que Estados Unidos pues no tenían la menor intención de involucrarse en la guerra, y entonces tuvieron que hacer una serie de cosas. Aquí ya son opiniones personales. Me parece que la famosa destrucción de barcos en Pearl Harbor fue pues nada más como un engaño para justificar ante los electores y ante el Congreso norteamericano la necesidad de que Estados Unidos se involucrara en eso. Y bueno, pues ahí fue como el huevo de la serpiente, porque se hizo que Estados Unidos pues tomara la hegemonía, ¿no? Y entonces destruyeron a Alemania, destruyeron con la bomba atómica a Japón, Italia, pues ya sabemos lo que pasó con Mussolini, en fin, aquel enemigo pues fue totalmente derrotado. Y entonces crean, mi opinión, es lo que yo tengo como conocimiento, que al terminar la guerra, cuando se declara, se rinde Japón por la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, y pues Alemania totalmente destruida en su economía, sin gasolina, sin metal, sin nada, entonces definitivamente fue bloqueado, ¿no? Y pues Italia realmente no era una potencia en ese sentido, de manera que no tuvo más remedio que plegarse a las circunstancias, se acabó la guerra. Y entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? Ya los triunfadores, pues ya, a ver, Estados Unidos, regrésate a tu casa. Dijo Estados Unidos, pues no, yo necesito una parte del botín de guerra. Y entonces se repartieron el mundo. De alguna manera Rusia, una parte, que Rusia sí era de los aliados, en aquella época eran los amigos, con Francia, Inglaterra y Alemania y Estados Unidos en contra de los otros. Bueno, entonces, más o menos ese es ¿qué diría yo? Como el partido, como yo lo veo, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a hacer una organización que es muy civilizada, que ya no haya nunca más guerras, y mucho menos del tamaño de la guerra mundial, que todas las diferencias que ocurran entre las naciones, si es que hay diferencias, pues que se resuelvan en el escritorio muy civilizadamente. Aquí todos vamos a ser muy armoniosos y todo va a estar en paz. Y entonces, más o menos ese es el origen, en mi opinión, de la Organización de las Naciones Unidas. Y decías tú que
fue una época diferente y que en aquella época pues quizá funcionaba. Yo la verdad es que no encuentro de cuándo funcionó y para qué funcionó, pero en fin, el momento actual, mi querido Edgar, eso de haber hecho una organización de las Naciones Unidas con prácticamente todas las naciones del mundo, todas colaborando con dinero y demás, para evitar las guerras, pero de entonces acá jamás hemos estado en paz. El mundo nunca ha estado en paz. Cuando no es una guerra es la otra, cuando no es Cuba, cuando no es Vietnam, en fin. Y actualmente terribles situaciones como lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Palestina y las otras pequeñas guerras de Medio Oriente. El intervencionismo de potencias como Estados Unidos y algunos otros en países latinoamericanos, la destrucción de gobiernos legítimamente electos, etcétera. Todo esto, pues a mí me parece que ha sido un caos y que la ONU no ha servido para nada. Entonces tú me decías que probablemente pues, no coincidimos, yo lo veo demasiado drástico. ¿Cómo la defendemos, mi querido Edgar? ¿Cuánto nos cuesta, en primer lugar? ¿Cuánto es lo que está costando mantener ese organismo? Yo nada más antes de entrar justo a estos temas ya actuales, retomaría poquito el- la explicación histórica para que podamos entender cuál fue la función de Estados Unidos, de la ONU en el contexto de Estados Unidos como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra, se crea una sociedad de naciones. Es el antecedente de la ONU. Y el objetivo justamente era que las potencias, digamos, o los grandes países pudieran sentarse, tuvieran un lugar donde sentarse a dirimir los conflictos y de manera pacífica, considerando que la Primera Guerra Mundial fue o la guerra hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más costosa de la historia en cuanto a vidas humanas. Devastó gran parte de Europa y fue muy costoso, reitero, en términos de vidas. Sin embargo, la Sociedad de Naciones tenía un gran defecto, que no estaban todas las potencias incluidas. Fracasó, por supuesto, porque es como si, lo digo con mucho respeto, desde Centroamérica nos pusiéramos a debatir y encontrar soluciones para la guerra en Ucrania o para la situación en Medio Oriente. Entonces no tenía, no es por menospreciarnos, no No, es no, por claro. peluciarnos, pero no tenemos la capacidad de decisión sobre algunas zonas tan importantes del mundo. Entonces la Segunda Guerra Mundial, lo que ya cuando se está perfilando su salida, cuando ya se ve que Alemania está derrotada, solo están en una carrera frenética entre ambos polos, digamos, la Unión Soviética por el lado oriental, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por el lado occidental, a ver quién llega primero a Berlín. Eh, ellos ya ven el qué se va a hacer después del fin de la guerra. Ya estaba prácticamente rendida o ya no tenía ninguna posibilidad de victoria Alemania, lo mismo con Japón. Entonces, la idea es ordenar el mundo, ya lo que viene. Por eso es que se crea la ONU, también pensando en un espacio justamente en el que las grandes potencias puedan sentarse a dirimir los conflictos del mundo. Ojo, no en una situación completamente pareja. Desde la propia residencia de la ONU, el edificio sede está en Nueva York. Eso ya te dice algo. Es decir, se crea la ONU bajo la dirección de Estados Unidos como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente se pensó en que fuera en Ginebra, Ginebra, Suiza, Pero sí, sí, pero exactamente, pero tenían ahí mucho problema con la logística. Entonces, pues el plan B
fue Nueva York. Hay dos temas principales que marcan a Estados Unidos, o mejor dicho, el nacimiento de la ONU, con Estados Unidos como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Habrá quien me objete, con toda la razón, que fue la Unión Soviética quien derrotó a Alemania, no fue Estados Unidos. Y tienen razón. Militarmente, quien derrota a la Alemania nazi fue la Unión Soviética. Sin embargo, no estamos hablando en términos militares, sino en términos estratégicos. Es decir, sí, el ejército rojo es el que derrota a los nazis, al ejército nazi, pero ¿a qué costo? Estaba completamente destruida la Unión Soviética, al menos la parte de los Urales hacia Europa, es decir, la parte más occidental. Estados Unidos no sufrió ningún rasguño, estaba entero y tenía alrededor del 60-70% de la capacidad industrial del planeta en 1945, a finales. Bueno, no los quiero aburrir, solamente les comento. Hay dos hechos, digamos, fundacionales para la ONU. No me refiero a la firma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la serie de tratados que se dan en el seno de las Naciones Unidas que permiten la descolonización de África y también la independencia de muchos países, tanto en África como en Asia. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? La ONU, a través de ¿cómo le llamaron? La libre determinación de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, alentó la fractura, la completa disolución del Imperio Británico, que era realmente el competidor en Más términos fuerte, geopolíticos, el más la fuerte. potencia declinante y Estados Unidos la ascendente. Entonces, al desgarrar al Imperio Británico de la mayoría de sus posesiones, pues el gran hegemón sí, queda Estados Unidos. Ahora, Entre paréntesis, no sé si te parezca bien, entre paréntesis, también eso ayudó, esa situación que estás describiendo, en cierto modo nos ayudó a materializar la expropiación petrolera. en 1938 lo que nos ayuda es la visión de Lázaro Cárdenas como buen general de la situación en Europa. Claro. Es decir, hay un libro muy bueno, no recuerdo exactamente el autor, me parece alemán, se llama México entre Roosevelt y Hitler y narra justamente los preámbulos de la expropiación petrolera, Claro. De cómo los entretelones, cómo Lázaro Cárdenas empieza a mandar a enviados a toda Europa, a Estados Unidos, a Japón, para darse una idea de primera mano de cómo están el ambiente en Europa. Entonces aprovechó esas tensiones en Europa para nacionalizar la industria Sí. petrolera. No te Porque quería si hubiese distraer en sido, ese, no te sí, sí, quería sí, distraer en ese sentido. solo lo Sí. pongo en contexto para entender cómo los grandes eventos, es decir, los eventos a nivel mundial, cómo aterrizan en situaciones particulares. Claro. Porque también sirve mucho el ejemplo de México para entender cómo los roces entre potencias bajan a otro tipo de realidades. Claro. América Latina, por ejemplo, nos cayó toda la serie de las dictaduras en la década de 1970, del 60 y 70, por la Guerra Fría. Los gorilatos. Sí, todas las dictaduras apoyadas por Estados Unidos en Claro. toda la región, excepto en México. Bueno. Yo lo mencionaba, Edgar, para no distraerte en ese sentido, lo mencionaba nada más porque pensábamos en que la gran mayoría de la expropiación petrolera fue en contra de compañías inglesas.
Entonces, justo Exactamente. Estados Unidos de ninguna manera quiso meterse a defenderlos. Está bien que se caigan porque después la visión de Estados Unidos es que se vayan los ingleses y después yo me apropio de todo el petróleo de Efectivamente. México, ¿no? Pero bueno, eso era un paréntesis, mi querido Edgar. Y entonces hablabas de La, la situación. la ONU, digo, hablando ya de la descolonización de África y del sureste asiático particularmente, sirve, reitero, para que Estados Unidos pueda rehacer el mundo en términos más beneficiosos para ellos y Claro, también utiliza a la ONU. Pero no solo la ONU no es solo un instrumento de Estados Unidos, es una mesa en la que se sienten o se pueden representar a todas las naciones, todos los pueblos, pero no en igualdad de condiciones. Lo más eh, relevante de la ONU, donde se toman las decisiones más trascendentales, es el Consejo de Seguridad. Se claro, forma por 15 miembros. 5 son permanentes y 10 son rotativos de elección. Los 5 miembros permanentes de la ONU son las 5 potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los aliados, y curiosamente los 5 tienen capacidades nucleares. Hablamos de Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia como heredero de la Unión Soviética en la actualidad, China, Gran Bretaña y Francia. claro. Si Oye, no se... Sí, adelante, adelante. Edgar, ¿me das permiso de saludar a nuestros amigos Claro, internautas? Fíjate que está Jair Jiménez. Jair, otra vez volviste a ganar todo el primer lugar. Te agradezco mucho. Ahí está la lucha entre Jair y Gina. ¿Quién se conecta primero? Esta vez le ganó Jair a Gina. Jair Jiménez, excelente noche a todos. Saludos fraternales. También saludos para ti, mi querido Jair. Qué bueno que nos acompañas. Me da mucho gusto que estés por aquí con nosotros. Emanuel Benito Cos también ya está entrando en la competencia por ser de los primeros en conectarse. Emanuel Benito, te mandamos un abrazo. Ojalá que te guste este tema que estamos platicando. Fíjate, Emanuel, que Edgar es licenciado en Ciencias Políticas y tiene una gran experiencia. A pesar de ser un hombre muy joven, sabe mucho de todo esto. Por eso estamos platicando con él. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, muy buena noche, tengan todos. Importante tema de hoy, le envío mi cordial saludo desde Huajolotitlán, Oaxaca. Qué bueno que estás con nosotros y pues realmente en alguna medida tú nos diste la pauta para tocar ese tema. Qué bueno que te guste. Dice Manuel Benito, considero que fue una renovación en la ONU en particular, la exigencia de sus estatutos y en particular la aplicación de Pacta Sunt Serranía, Inter Altos Acta. Está hablando en términos de abogado de latín para la aplicación estricta de dichas normas. Eso que nos dices, Emanuel, sí, efectivamente es parte de lo que mencionaba ahorita Edgar, que está en los estatutos fundacionales de la ONU. Pero vamos a entrar ya en este momento, ahorita regresando, vamos a platicar de lleno cuáles eran las expectativas, las intenciones de hacer la ONU, como todos los planes son muy buenos, pero dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Gina Cabrera, saludos afectuosos, queridos hermanos y amigos. Ahora sí, querida Gina, ahora sí te ganaron muchos. Las otras veces habías estado entrando primerísimo. Virgilio Rodrigo, saludos desde la selva de Calakmul, en Campeche. Virgilio, qué bueno que estés con nosotros platicando de esto. Pues tus opiniones también son muy importantes, Virgilio. Baldo Atir, saludos Edgar Valenzuela, te manda saludos Baldos. No, perdón, dice Beldor, Beldor Atir, saludos Beldor. Daniel Rosales, gran elocuencia y puntualidad de Edgar Valenzuela, muy interesantes sus datos, ¿verdad que sí? Sí, por eso es que lo invitamos. Rebeca Gutiérrez, excelente charla, gracias, saludos. Rebequita, pues qué bueno que estés acompañándonos y que te guste este tema. Yo creo que es importantísimo que lo tratemos porque esto nos va a dar una idea realmente de cómo se manejan las cosas globales. De repente, eso es un error que se comete muy frecuentemente, Edgar y amigos, como que nos hacemos muy provincianos con aquella frase y esa canción preciosa de que como México no hay dos, nos sentimos como que estamos en México en una burbuja
y que nosotros o somos los peores o somos los mejores, pero somos nosotros. Y de repente se pierde la idea de lo que estamos como una pieza más en todo el rompecabezas universal, el rompecabezas mundial. Entonces, Edgar, te interrumpí para saludar a nuestros amigos de Internet, pero me estabas diciendo esto redondeando el aspecto de la formación de la ONU. Esas eran las intenciones. Sí, le agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo, queridas y queridos hermanos, y no comparto mucho los halagos, pero se los agradezco. Mencionaba el tema del Consejo de Seguridad, que es realmente donde se toman las decisiones más trascendentales. Sin embargo, tiene un candado. Eh, para, para que una resolución del Consejo de Seguridad, digamos, sea válida o tenga el peso como tal que debiera, debe ser aprobado por al menos 9 de sus 15 miembros. Y además, los 5 miembros permanentes, es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho de veto. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que estar los 5 votar en el mismo sentido. Si no, con uno solo que diga yo estoy en contra, no pasa la resolución. Esto sucedió, por ejemplo, uno de los casos más espectaculares o más llamativos de esta situación fue la guerra en Irak. Recordarán por ahí Sí, de claro, claro. 2002, 2003, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invade Afganistán y después contra los talibanes y después supuestamente descubren que los talibanes y Al Qaeda y todas estas organizaciones están supuestamente aliadas con el gobierno iraquí de Saddam Hussein y que tienen un programa de armas de destrucción masiva que se los va a pasar a estas organizaciones terroristas, bla, 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 bla. Se van a la ONU a cabildear que sea una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para irse a la guerra contra Irak. Sin embargo, no logran convencer a, pues, ni siquiera a sus aliados. Francia y Alemania no jalan con Estados Unidos. Rusia tampoco. Y países latinos, los dos representantes de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la ONU, que eran Chile y México, tampoco jalan. Entonces, pierde la votación Bush y de todas formas se va a la guerra contra Irak. Una guerra que en términos prácticos, o mejor dicho, en términos legales, se considera ilegal porque no pasó por los canales institucionales adecuados y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque pueden. A ver quién le va a decir. No les gusta lo que está haciendo Estados Unidos, no les gusta que invada Irak. A ver, opónganse. Ahora, un Se desata contextual, la ley se desata completamente la ley de la jungla. claro, Lo claro. mismo pasa en la actualidad en el caso de Palestina e Israel, quien ha estado bloqueando sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad es Estados Unidos. Lo vetan. Pero no solo eso, Edgar. Mira, ahorita tú que lo mencionas, lo de la guerra de Irak, con todo lo que estás como comentando ahorita de que prácticamente todos estaban en contra de esa guerra, pero Estados Unidos dijo yo, y voy a ir un poquito más a los entretelones, que no tengo muchos recursos de información para asegurarlo, pero es una verdad sabida. El problema realmente con Irak era personal de George Bush contra Al Qaeda o contra el líder Bin Laden, porque habían tenido problemas de negocios personales, negocios petroleros del papá Bush con el hijo Bush y con Bin Laden. Entonces, estos negocios personales, estos intereses personales, trascendieron a tal grado que el mundo tuvo que plegarse a las decisiones norteamericanas que además estaban sujetas a los intereses personales del presidente norteamericano. Y yéndome para atrás, Edgar, 50 años atrás, una situación similar ha ocurrido con Cuba.
Cuba prácticamente todo Exactamente. el mundo quiere levantar el bloqueo porque es injusto, porque es inhumano, porque es absurdo, porque hasta hace daño económicamente a los demás. Bueno, contra todos esos argumentos, el mundo está tratando de levantar el embargo. Sin embargo, basta el voto de Estados Unidos para que el embargo continúe. Todos estos elementos que estás mencionando, Edgar, son en los que yo me baso o con los que me sirvo de apoyo para decir que la ONU es un instrumento inútil, absolutamente obeso y además ya decrépito. Entonces, tú me decías que no estás de acuerdo con mis opiniones, pero como que yo insisto en mencionarlo así, Edgar. Es que Me vas a aventar un plumerazo, me vas a aventar no, un no, 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 no. tinterazo, pero Respeto las opiniones contrarias a la mía y entiendo por qué surgen estas. Incluso hasta podría opinar similar. Sin embargo, mencionaba el caso, por ejemplo, de Irak, para darnos cuenta que a pesar de tener ciertos candados y conductos institucionales para resolver los conflictos, la ley de la selva no desaparece. Cuando las grandes potencias quieren hacer pasar sus intereses, lo hacen por la vía legal o ilegal. Lo mismo es se mencionaba bien el caso de Cuba. Tiene un tema, las resoluciones de la ONU, del Pleno de la ONU, no son vinculantes. Es decir, se han votado muchísimas veces en el Pleno de la ONU, que es la institución donde están representadas más naciones en la historia, y sin embargo, de nada sirve que de las 200 y tantas naciones que existen en el mundo, más de 190 voten a favor de levantar el embargo a Cuba, si Estados Unidos no está obligado a acatar las resoluciones del Pleno. Entonces, como vemos, hay una serie de mecanismos para darle legitimidad a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos a la cabeza. Pero también hay candados para que la granja no se alborote, para mantenerlos completamente al margen tranqui de las grandes decisiones, ¿no? Para evitar la rebelión en la granja, diría, parafraseando al libro, ¿no? Eh, nada más me gustaría puntualizar, pese a todo esto, yo no considero que sea como tal todos los adjetivos, no los comparto sobre la ONU, porque no nada más la ONU sirve para los temas políticos, también tiene algunas otras organizaciones que no son menores que ayudan a darle al menos un cauce o a sembrar algunos temas que son importantes. Por ejemplo, la UNESCO, la OMS, que tienen todas las fallas que le podamos achacar y todos los señalamientos que les hagan tienen razón, que nos sirven mucho en temas trascendentales, que se quedan cortos, tienen razón. Y sin embargo, si no existieran, nadie tocaría el tema. Por ejemplo, en la lista del patrimonio de la humanidad, eh, patrimonio cultural, material de la humanidad, si no existiera esa labor de la UNESCO, difícilmente nos enteraríamos de algunos o tendría reconocimiento usos y costumbres de pueblos. Nos quedaríamos solamente con esta visión de la que se nos impuso la globalización, que solamente lo global es lo importante. Y la forma en la que los pueblos durante muchos siglos, incluso milenios, han, eh, se han desarrollado, han obtenido cierto grado de desarrollo cultural que no tiene que ver necesariamente con el tema económico o político, sino en usos y costumbres, cultura,
eso no existiría y nadie lo tomaría en cuenta. Con el tema que acabamos de pasar, el de la pandemia, la OMS pudo tener mil y un fallas, las que gusten y manden, y seguramente van a tener razón al criticarlos. Sin embargo, si la OMS no hubiese hecho señalamientos sobre el uso o el acaparamiento, mejor dicho, de vacunas, señalamientos sobre los insumos médicos, cómo se lo estaban quedando unos pocos países mientras la mayoría estaban sobreviviendo con lo que podían porque nadie estaba preparado para esta catástrofe que fue la pandemia por COVID-19, prácticamente nadie lo hubiese dicho. Pero Entonces, Edgar, querido, no quisiera yo ponerme en eso, ni mucho menos en contra de lo que dices, pero a pesar de lo que le podrías defender a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eso que dices de que levantó la voz para que no hubiera acaparamiento, pues como dijera Galileo, sin embargo, se mueve, todo eso siguió ocurriendo. México fue el país que primero pagó sus vacunas y no fue el primero en recibirlas. Israel ya tenía el 110% de su población vacunada, 110% de su población vacunada, y a nosotros nos seguían llegando las vacunas pagadas por anticipado, nos seguían llegando a cuentagotas. Y otros países, mucho más pobres que el nuestro, no recibieron vacunas. Entonces, efectivamente, caray, entonces digo, levantó la voz, pero pueden ahí ser, es donde pueden digo ser yo que es considerados inútil, no sirvió de nada. llamados a misa y sin embargo era el espacio que teníamos para usarlo. Pues sí, pero Reitero, puede que ya esté caduco y por eso mencioné el ejemplo de Irak, porque con qué cara, otro de las grandes vertientes de la ONU es la defensa de los derechos humanos. Por eso decía al inicio que hubo dos hechos realmente fundacionales de la ONU. Uno fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero después de lo que vimos en Irak con la cárcel de Abu Ghraib y lo que posteriormente vimos o supimos, mejor dicho, en Guantánamo, que son espacios pues de extraterritorialidad de Estados Unidos donde hubo una violaciones terribles de los derechos humanos, que sigue habiendo. claro, y no han parado. ¿Con qué cara después nos vienen con ese cuento de que, ay, es que Corea del Norte, Cuba y Venezuela violan los derechos humanos y quien está haciendo el señalamiento es Estados Unidos, ¿no? Y aquí Se mismo lo rompió estamos el, se viendo. rompió el orden internacional que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos mismos lo rompieron porque ya no les funcionaba, ya no les resulta funcional. Si fue hace 20 años con la guerra en Irak, imagínense al día de hoy, hace 20 años no existía Rusia con la fortaleza económica y sobre todo militar que tiene ahora, no existía China con la fortaleza económica y financiera que tiene al día de hoy. Por supuesto que la ONU de hoy día no tiene un reflejo en la realidad. Eso Por es, eso les eso decía, es ya está completamente rebasada, a eso porque me ya no es. refiero, Edgar, analizando cada uno de mis adjetivos, me parece que es decrépita porque tiene 75 años y no se ha renovado. Entonces, como si yo me dejo destruir físicamente, estoy lleno de reumatismo, de fracturas de huesos y además con todas las enfermedades encima y no voy al médico, pues me hago decrépito y estoy en el peor de los momentos. Bueno, ese es por su edad. Pero la otra, tú decías hace rato, me gustó mucho tu ejemplo, es que son como las llamadas a misa, quien quiere va y quien no va. Dice, declaran ellos la Carta de los Derechos Humanos, maravilloso, mis respetos por los derechos humanos. Pero, por ejemplo, está ahorita Argentina, ¿cuáles derechos humanos? La gente no puede expresarse.
Y bueno, aquí los politiquillos esos que están en contra del presidente López Obrador hablan de que es un tirano y que no los deja, pero aquí todos pueden hablar y los fifís van a sus reuniones del Zócalo, todos empingorotados, con sus mejores ropas deportivas y demás. Nadie les toca un pelo. Las señoritas estas feminazis, las que van a romper los postes y a romper las estaciones del metro, nadie les toca un pelo, siguen ahí tan tranquilas, incendiando los uniformes de las mujeres policías, echándoles pinturas y demás, nadie les molesta. Sin embargo, veamos las cárceles de República del Salvador. ¿Cuáles derechos humanos, no? Y esto estoy hablando aquí en Latinoamérica. Y vámonos a Europa o vámonos a Asia y la ONU no puede, que yo pudiera sufrir algún ataque a mis derechos humanos y yo dijera, ahorita los voy a ir a acusar con la ONU y van a ver cómo todo se resuelve. Pues no, la ONU para nada. Entonces, Híjole, ahí es que está la inutilidad de la ONU. Pero luego, al otro punto, el costo, mi querido Edgar, ¿cuánto nos cuesta mantener ese eh, obeso sistema? a mí realmente no es tan costoso. En términos prácticos, no es tan costoso. México, por ejemplo, aporta en promedio, o ha aportado en promedio los 3 años más recientes, alrededor de 35 millones de pesos. Es la cuota. La ONU se mantiene por dos vías. La primera son las cuotas que le imponen a los estados, 10 a mil todos los millones de estados pesos, miembros. 10 mil, Son 10 mil treinta y millones cinco millones de de dólares. dólares, Sí, son alrededor de 700 millones de pesos. Realmente, 700 millones de pesos no me parece que sea tan oneroso por una cuestión. Bien utilizada, la tribuna de la ONU te puede dar para realizar juego político. México, por ejemplo, a veces, tienes mucha razón, Rafa, cuando mencionabas el tema de que a veces nosotros somos un poco aldeanos y nada más nos la pasamos mirándonos en el ombligo como si estuviéramos solos en el universo. México tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que es la mayor potencia económica, militar, financiera, hasta consumidora de drogas del mundo. Es un gran centro de gravedad y nosotros tenemos continuidad terrestre con Estados Unidos. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces lo perdemos de vista. Y si en el Medio Oriente países como Arabia Saudita, Irán, Irak, sienten los efectos del poder estadounidense, estando a tantos miles de kilómetros, nada más porque tienen ahí algunas bases militares, imagínense nosotros. Además, México es un país post-agrícola, es decir, tenemos una industria realmente muy ligera y maquiladora. No tenemos muchas herramientas para hacerle frente a los Estados Unidos en cuanto a poder duro, es decir, ponernos con Sansón a las patadas, ¿no? En términos militares y demás, México no tiene. ¿Qué puede buscar para no verse asfixiado por Estados Unidos? Mecanismos diplomáticos, utilizar incluso la cultura en la cual México sí es una potencia cultural. Utilizar ese tipo de tribunas como la ONU para generar consensos y tratar de tener un activismo político en la región, incluso abanderar causas de lo que muchas veces se le llamó el tercer mundo, que era el primer mundo, pues eran los países capitalistas desarrollados, el segundo mundo eran el bloque comunista y el tercer mundo eran todos los demás países que no entraban ni en una ni en otra categoría, es decir, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Eso, México muchas veces, esa época la trabajó muy intensamente el presidente Luis Echeverría, inclusive la Universidad del Tercer Mundo y todo eso lo hizo Echeverría. Pero insistiendo en mi posición, ya no quiero ser necio, pero pues, me siento con la necesidad de comentártelo, Edgar y amigos internautas.
Esto que me platicas, Edgar, esta defensa que podríamos pensar que la tiene políticamente, yo creo que el papel que en este momento está teniendo México con Estados Unidos no se debe a la intervención de la ONU, no es porque le digamos, Ah, oye, no, ONU, no, 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 ayúdame para no. resolver este problema. Ha sido realmente el trabajo personal, directo de un estadista que se llama Andrés Manuel López Obrador, Sí. porque todavía en el sexenio anterior, pues éramos el trapeador de Estados Unidos, éramos el juguete y hasta para las cosas policíacas había que pedirle permiso. Es, Los equipos de las agencias por la DEA y todo eso entraban y salían como Pedro por su casa en nuestro país. El tráfico de sí. drogas era su antojo. Entonces, no fue por intervención de la ONU ni porque el presidente López Obrador fue a la ONU a dar un discurso. Eso no No, ha tenido ningún efecto. quizá Gracias no, a... Sí, perdón. quizá no me expliqué bien, lamento la interrupción, quizá no me expliqué bien. Lo que mencionaba es que es una tribuna muy importante. Al menos es la única tribuna donde vas a tener reunidos a la mayoría de los países, representados a la mayoría de los países del planeta. Y se quiera o no, la posición geográfica de México te brinda cierto peso a la hora de tocar algunos temas, por ejemplo, la migración. México fue durante, y ha sido durante mucho tiempo, un país expulsor de migrantes. Muchísimos mexicanos viven en Estados Unidos o personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, pero también México ya es un país importante por un tema de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, que es el país con una mayor tasa de recepción de migrantes del mundo. Eso te da, y hay un capítulo especial de la ONU para el tema de la migración. Eso te da, el que tú estés en la ONU y que puedas generar ciertos posicionamientos ahí en el tema de migración, pues te da cierto capital político que te permite negociar en otras áreas. Es cierto, no se debe, la posición de relativa fortaleza que ha tenido México, primero frente a Trump y ahora con el gobierno de Biden, no se debe a la ONU. Eso tienes razón, Rafa, se debe al entendimiento que ha tenido el presidente López Obrador del mundo en el que vive y el papel que juega México en él. Sin embargo, es importante aprovechar estas tribunas y es importante sacarles el mayor provecho posible. Funciona para, como dicen los clásicos, ¿no? La ONU funciona para lo que funciona y no funciona para lo que no funciona. O sea, no esperemos que en la ONU se resuelva realmente los problemas más importantes de la humanidad, que se resuelva en la ONU la guerra en Ucrania o que se resuelva la guerra en Israel. En la ONU no va a suceder. La guerra en Ucrania va a terminarse cuando Estados Unidos y Rusia se sienten a negociar el papel que va a tener, cómo se van a dividir el mundo, pues esas regiones del mundo delimiten sus áreas de influencia. Eso no va a suceder en la ONU, va a suceder en un diálogo frente a frente. Lo mismo va a suceder en el Medio Oriente, cuando las grandes potencias se sienten a negociar los temas que tienen en ciertas regiones del mundo. Para eso nos sirve la ONU, pero sirve para darle voz a otro tipo de actores, a otro tipo de espacios que son a veces tan pequeños que si no fuese por la ONU, no los escucharíamos de antemano, ¿no? Eso no quiere decir que la ONU sea perfecta. Eso no quiere decir que la ONU sirva para todo propósito. Realmente se va a tener que repensar la fórmula en la que la humanidad y todas las naciones nos vamos a sentar a resolver nuestros conflictos, sobre todo aquellas problemáticas que nos atañen a todos. Por ejemplo, el cambio climático, contaminación de los mares, todo este tipo de cuestiones que no importa
el país en el que vivas, no importa la región, por más recóndita en la que estés, te va a afectar. Ahí puede ser un espacio en el que al menos se discutan los temas, pero, reitero, el poder es piramidal. Realmente, o es más que piramidal, es muy vertical. El poder se ejerce y quienes ejercen el poder son los que lo tienen, los que lo detentan. Vemos realmente en términos de poder más duro, más frío, solamente son 3 países los que tienen el poder de solucionar la mayor parte de los conflictos: Estados Unidos, Rusia y China. Ni siquiera Europa pinta en en esas ligas. Ya después vienen las potencias medianas y después todos los demás. Hay que aprovechar las tribunas que tenemos Claro, claro. Fíjate que y hay que pensar cómo resolver, cómo mejorar este tipo de espacios. mi querido Edgar, Virgilio Rodríguez nos dice, mientras la hegemonía tenga control, no, mientras la hegemonía, déjame ver, se me perdió. Lo que dice, mientras la hegemonía tenga el control económico de Occidente, la ONU seguirá siendo el mismo elefante blanco de doble rasero. Híjole, pues ahí Virgilio es de los míos, mi querido Edgar, creo que ya te estamos echando un montón. Dice Norberto Manuel Guerrero, entiendo el argumento utilizado para entender a la ONU como una tribuna mundial capaz de mover conciencias, mas la historia nos demuestra que hoy en día es nula la sensibilidad generada al interior de ese organismo ante grandes injusticias y problemáticas que atañen a la humanidad. Edgar, ya somos 3. No, pues ya, como que No, te y estamos echando un tienen parte de montón. la razón, realmente tienen parte de la razón, y incluso el mismo presidente López Obrador ha sido muy crítico con el papel de la ONU. Dice que sirve nada más de, pues, casi como espantapájaros. Tiene una palabra muy característica en la que menciona de manera crítica el papel de la ONU, que realmente no se meten, pero pues no se meten porque tampoco tienen tanto poder. Es No, más, claro, claro. yo les pregunto a los compañeros, las compañeras que actualmente nos están viendo, si recuerdan el nombre del titular de la ONU. Bueno, Mucho. Guterres. Guterres, exactamente. Y dos para atrás, así los últimos 3, ¿quiénes son? Nos va a Kof- costar trabajo. Kofi Annan. Nos va a costar trabajo realmente recordar a los titulares de la ONU porque no tienen tanto protagonismo y su capacidad de acción es muy limitada. Sí, sí, sí. Pero Eh, mira, Edgar, yo, digamos, se me está acabando el tiempo, me gustaría mucho platicar esto. De todos los organismos dependientes de la ONU, hablabas tú hace un momentito, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, la salud en el mundo, si en nuestro país nos dejaron hecho un desastre el sistema de salud, el ISSSTE lo desaparecieron prácticamente. Aquí en México fue un verdadero desastre el neoliberalismo con el sistema de salud. En el mundo, la salud es pésima. No podemos hablar de que en Estados Unidos o en Dinamarca o en Europa haya buen sistema de salud si los otros 6.000 millones de terrícolas están en las peores condiciones. La Organización Mundial de la Salud no logró controlar las vacunas, no logró absolutamente nada. Eso es una. El Banco Mundial, mi querido Edgar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues la verdad quedaron obsoletos y ni cuenta se han dado de que ya no sirven para nada. El peso de México se ha revaluado, ha mejorado su capacidad de compra de dólares, tú lo mencionabas hace rato, gracias a las estrategias absolutamente contrarias al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que ha manejado el presidente López Obrador. Él lo primero que hizo fue, vamos a voltear el sistema y en lugar de echar el agua arriba de los árboles, vamos a hacer lo que la naturaleza hace, vamos a nutrir las raíces. Y entonces él determinó distribuir los recursos abajo para que subieran hasta las partes más altas del follaje, al contrario de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en la parte económica también un desastre de la ONU. Me decías tú que no es tan costosa. Su vocero bueno, principal
el vocero principal se aventó el tiro, Edgar, que hasta me enoja, ¿no? Si yo se lo pudiera decir en su cara. Dice, no es tan cara la ONU, es como una bolsa de papas fritas, Son, $1.25 a cada terrícola. son Oye, 46.000 millones de dólares lo que tiene de presupuesto la ONU. A México le tocan aportar, reitero, son 35 millones de dólares, porque cada país sí, aporta, se le hace como una fórmula para que sí. aporten de acuerdo al tamaño de su economía. Te digo que dijo que nos tocaba a cada uno de los habitantes del planeta, nos tocaba una bolsa de papitas. Y el hombre no sabe que hay lugares en el mundo que tienen que vivir, la familia completa vive con $1 al día, $1. Y entonces él quiere que se le pague $1.25, $1.50 a la ONU por cada habitante del planeta. Alguien una familia que vive con $1 al día, hay que dedicar su capital del día para pagarle a la ONU. Es absolutamente inmoral lo que están haciendo. Entonces, yo diría, Edgar, tienes la razón de que es la única tribuna que tenemos mundialmente para expresarnos, pero así como en México fue necesario hacer una cuarta transformación, una transformación de fondo y ver las cosas de otra manera, desde otro ángulo, yo creo que ya sería tiempo de que las naciones, tú, yo, todos los humanos, veamos a las Naciones Unidas como un organismo que hay que mejorar. A lo mejor no desaparecerlo, porque bueno, ya llevan 75 años y hay que hacer algo, pero sí darle una vuelta. ¿Y qué crees, Edgar? A lo mejor aquí te va a sonar muy absurdo lo que digo, pero a mí me parece que el presidente López Obrador sería un magnífico dirigente de la ONU si se decidiera a no irse a su rancho, sino a seguir apoyando a la humanidad en el futuro, que dejando el poder, que descansara un par de años y ojalá que pudiera dirigir la ONU. ¿Te imaginas Les, la revolución que él podría organizar en la ONU? les tengo una mala noticia. A ver, El que gana las guerras mundiales impone el modelo. hay que Estados Unidos ganó la cambiarlo. Segunda Guerra Mundial, por eso nos impuso el modelo de Bretton Woods, es decir, estas instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el dólar como la moneda de uso y cambio de Sí, reserva de todo el mundo, que la es ONU como el centro del sistema político y demás. No nos gusta, perfecto, hay que cambiarlo. La desgracia es que la historia te demuestra que para cambiar este tipo de sistemas hace falta que la potencia en declive deje de serlo. Y no hay una sola potencia en declive en el mundo que no se haya ido a una guerra en el siglo XX o bueno, en los últimos siglos de la humanidad han sido guerras mundiales para sostener su por sistema. supuesto, pero ya tiene que cambiar, Edgar. Creo que gentes jóvenes como tú y como muchos otros amigos tienen en sus manos el talento, la preparación intelectual, la preparación cultural y además tienen tiempo para hacer cambios en el mundo. Ya no creo conveniente que sigamos pensando, pues así son las cosas y ni modo, tenemos que aguantarlas. Mencionabas hace un momentito, ya me voy muy rápido porque se nos acaba el tiempo, mencionabas Bretton Woods, el gran fraude cuando todo el mundo se manejaba por su propiedad de metales, es decir, cuánto puedes comprar tú, pues lo que tengas de metales en tu capacidad de compra. Estados Unidos se ingenió, y esto por medio del sistema de Israel, en fin, El la potencia, bancario, el sistema no quisiera financiero. mencionarlo ahorita, pero ellos lo que lograron es que el mundo aceptara sus cheques. Entonces, los cheques norteamericanos son los que van a ganarse en el mundo. Oye, ¿y cuánto tienes para hacer cheques? No, no te preocupes, yo tengo todo el oro en mis bodegas, entonces yo puedo hacer los cheques que yo quiera. Y bueno, fue moneda falsa, cheques falsos. Y entonces cuando le dio la vuelta al mundo, llegó el momento en que el dólar está en crisis por eso. Por supuesto, nunca lo aceptarán los norteamericanos, pero llega el momento en el que las grandes potencias tienen que declinar. Ahorita, por ejemplo, las monarquías, mi querido Edgar, pues estamos viendo la podredumbre que hay en la monarquía inglesa y sin embargo, pues los ingleses siguen jugando a tener su reyesito.
y llega aquí los reyes de otros, vienen los reyes de España, por ejemplo, y meten las narices en la política mexicana como si nada, y no podríamos hablarle, oye, ONU, fíjate que vino la señora esta Cayetana a molestarme, y vino Vargas Llosa a meterse en lo que no le importa, y vino el expresidente español a meterse aquí en lo que no le importa. ONU, regáñalos. No sirve para nada. Es que la ONU refleja, por eso decía, no es no es un comentario pesimista, sino bastante realista. Se refleja un orden mundial y el orden mundial tiene que ver con el poderoso. No nos gusta, perfecto. Hay que ir pensando de qué manera le damos la vuelta, porque todo sistema es perfectible y todo sistema tiene errores. Hay que pensar de qué manera construimos algo nuevo. Mientras tanto, hay que aprovechar lo que tenemos y desde nuestra posición, con todas las ventajas que tengamos, las fortalezas y las vulnerabilidades, eh, pues ir construyendo, ¿no? Lo que tengamos. Nada más quisiera mandarle aprovechando el uso de la palabra actualmente, un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron esta noche a vernos y a los que nos han comentado. Particularmente ahí recibí un mensaje para saludos a mi querido amigo y hermano, también Daniel Rosales, a Jonathan Gutiérrez, ahí a los amigos que nos siguen. No quisiera también dejar de nombrarlos, pero no nombrar a todos por si se me va alguno, Claro. se me vaya a sentir, ¿no? Pero les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y pues nos enriquezcan con sus comentarios. Roberto Manuel Guerrero Cortázar nos vuelve a saludar y dice, en este sentido pierde validez su presencia. Y sí, yo creo que en ese sentido estamos coincidiendo. Y bueno, yo siento, Edgar, en el fondo, siento que tú piensas de manera similar a lo que yo he expresado. Por supuesto que lo haces de una manera mucho más tranquila, más analítico, con más esperanza de cambiar las cosas por la paz, por la mejor manera y tratar de salvar al moribundo. Eh, Coincidimos en que pues, pocas oportunidades tiene la ONU de enderezar los entuertos. Decías que, por ejemplo, las potencias tienen que ponerse de acuerdo para terminar con la guerra de Gaza, de Israel contra Palestina. Es un verdadero genocidio y Exactamente. Estados Unidos sigue apoyando entonces a Israel. Y aquí yo hablaría con mucha pena de que hubo unos mensajes de las logias masónicas de Israel en las primeras horas después de los atentados, las bombas y la guerra, las primeras horas, algunas logias de Israel comenzaron a pedir auxilio al mundo para que salváramos y mandáramos dinero para salvar a los niños que habían sido heridos por los atentados de Hamas. Pero yo les comentaba a ellos y a nuestros hermanos masones, les decía, pues no, al contrario, yo creo que es el papel de las logias masónicas de Israel que se pronuncien contra su gobierno y que exijan a su gobierno Claro. que paren el fuego. Y ya redondeando, Edgar, te voy a pedir que nos hagas alguna conclusión. Redondeando, hay asuntos, por ejemplo, como el del periodista Assange, que sigue en la cárcel en sus mejores años de vida, la época más productiva de este hombre, está en la cárcel. Y, y todo por culpa de Estados Unidos que lo quieren meter a la cárcel porque según él le sacó sus trapitos al sol. Y este Julian Assange sigue en la cárcel y la ONU no sirve absolutamente para nada. Y los periodistas, por ejemplo, los mexicanos que se rasgan las vestiduras, dice que porque no los dejan gritar cuando todos los días están gritando y están gritando improperios contra el presidente mexicano, todos ellos no se han tomado la molestia de defender ni con el pétalo de una rosa a Julian Assange y la ONU no ha servido para eso. Y así como eso te podría decir infinidad de cosas que están sucediendo y que no encontramos la forma de decirle, ONU, ayúdame, un poco como ocurría con la policía hace algunos años. Al policía le decías, oye, me están asaltando, y el policía volteaba y te decía, pues es que no es de ese sector, yo soy de esta cuadra, no de la otra.
y al policía le decías, oye, estás viendo el desastre, el desorden que hay en este punto, arréglalo. Y el policía te decía, pues yo soy nombrado para vigilar el orden, no el desorden. Entonces, con ese tipo de inutilidad, yo me encuentro con la ONU, me parece que como sociedad, como personas pensantes, como mexicanos que somos muy importantes en el mundo, deberíamos de voltear los ojos a la ONU y decir, pues o te renuevas o mueres. Yo solamente pondría, ahora que se mencionó el tema de los genocidios, un tema que se me escapó y con este quizá finalizaría. Hay una resolución que se adoptó en las Naciones Unidas que se llamó el Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger, sobre todo en casos de genocidio. Es decir, cuando un gobierno se vuelca o utiliza toda la fuerza del Estado para reprimir, eliminar a su propia población. Fue el caso, por ejemplo, en la década de 1990, uno de los más famosos en Ruanda, con una guerra civil en la cual hay un genocidio de una tribu, por decirlo de alguna forma, ustedes disculparán si no es el término adecuado, contra otra. Se lanza este llamado, esta aplicación de la responsabilidad para proteger en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y se acepta. Entonces entra a la ONU los cascos azules para proteger a la población que estaba siendo atacada hasta quererla borrar del mapa. Sin embargo, esto que si se los platico de esta manera, suena muy bien y suena a una cuestión noble y realmente de derechos humanos. Pero este tipo de mecanismos que en el papel y platicado suenan también, también se utilizan para enmascarar los intereses de las potencias. El más interesado en la década de los 90 lo que pasaba en Ruanda era Francia. Ruanda fue una ex colonia de la cual nunca dejó de tener cierta presencia y también intereses. Entonces, se dice que ellos crean la guerra, las condiciones de guerra civil, arman a uno de los bandos y cuando empieza a darse este tema de genocidio, son los primeros en alzar la mano en denunciar el genocidio en Ruanda, volcar a la comunidad internacional, a la ONU, para legitimar una intervención y entran a Ruanda, pero a proteger sus intereses. Digamos, algunos personajes habían vuelto un poco indeseables, los hacen a un lado y ponen, o a través de la mascarada, digamos, de la ONU, entran a resolver las cosas de la manera más favorable. Claro, Es lo claro. mismo que están alegando los rusos en Ucrania. Dicen que a su población de origen étnico ruso la estaban masacrando los ucranianos apoyados por las potencias occidentales y que ellos tenían toda la obligación de meterse a frenar ese genocidio. Como ven, también las cuestiones legales, incluso aquellas que nosotros podríamos pensar como las más eh, nobles que se tratan en este tipo de organizaciones como la ONU, también sirven para proteger intereses y para enmascarar intereses geopolíticos de las grandes potencias. Hay que estar muy atentos para saber diferenciar y no comernos nada más la propaganda, ver qué hay detrás y escuchar como a todas las partes en el conflicto. Totalmente de acuerdo contigo, Edgar, y mencionaste los cascos azules, que también es otro ejército inútil, pero no solo inútil, más bien un ejército dañino, porque a mí me daría lo mismo morir con las balas de los israelíes que morir con las balas de los cascos azules. Que en Y los teoría cascos entran para azules, separar, porque no ah, están capacitados, digamos, para entrar en conflicto, pero lo sino para acabas de decir. separar a las partes y hacer corredores humanitarios. El tema es que ¿de dónde se compone o cómo se componen estos ejércitos de paz? Pues Pues de efectivos de México ciertos también, países. nosotros también México tenemos. apenas empezó a mandar
Cascos azules. delegaciones militares, porque nosotros no estábamos impedidos por ley para participar en ese tipo Y luego hay los de otros, cuestiones. los cascos blancos, que quieren hacer un papel similar al de Médicos Sin Frontera, pero finalmente el hambre, la hambruna que está sufriendo ahorita Palestina, no la resuelven los cascos blancos. También no están exentos este tipo de organizaciones supuestamente internacionales, es decir, me refiero a los cascos azules, de violaciones a los derechos humanos, porque también se han documentado. Entonces, es un tema muy complejo, como muy espeso, en el que no te puedes simplemente poner de un lado o del otro, porque te vas a equivocar. Es mejor al menos así lo pienso desde mi humilde entender, eh, tratar con pinzas los temas y Claro. entender que siempre hay más en juego de lo que se dice. Como dijera la Chilindrina, como digo una cosa, digo la otra. Mi querido Edgar, te O agradezco digo mucho. una cosa, digo, volteen para allá, Sí, allá está el ladrón, allá se fue para que no vean al que realmente se robó claro, las cosas, ¿no? claro. Edgar, querido.